¿Y si te dijera que no naciste en tu familia por casualidad? ¿Y si cada gesto, cada silencio, cada herida que viviste ya estaba escrita en un acuerdo que tu alma aceptó antes de llegar aquí? ¿Y si tu historia familiar no fue un accidente, sino un camino que tú mismo elegiste para recordar quién eres? Respira un momento, porque lo que estás a punto de escuchar puede tocar partes de ti que llevan años calladas. Imagina este escenario, tu alma en un lugar sin tiempo, observando la vida que tendrías, mirando tu linaje, mirando sus dolores, mirando sus repeticiones, sus miedos, sus vacíos, mirando a la madre que tendrías, mirando al padre que te tocaría, y aún así diciendo, ahí descenderé, esa será mi familia, ese será mi camino. Sé que esto puede sonar extraño, pero tal vez una parte de ti ya lo ha sentido. Ese presentimiento silencioso de que nada de lo que viviste fue al azar, ni tus carencias, ni tus heridas, ni esas emociones que te acompañan desde la infancia. Hay algo en ti que sabe que tu familia fue un portal, un lugar donde tu alma entró no para sufrir, sino para despertar. En los próximos minutos voy a contarte la verdadera razón kármica por la que elegiste a tu familia, la razón por la que tu alma dijo sí a esta historia, a estos padres, a estos retos, a este linaje. Y te lo advierto con amor, una vez que escuches esto, ya no volverás a ver tu pasado de la misma manera, porque lo que voy a revelarte tiene el poder de abrir memorias, sanar culpas y mostrarte un sentido más profundo de tu propia vida. Quédate, porque hoy tu alma está lista para recordar algo que siempre supo, pero que tu mente olvidó. Hay una verdad espiritual que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que tu alma ha intentado recordarte desde hace años. No naciste en tu familia por accidente. Nada de lo que viviste ahí fue mala suerte. Nada fue un error. Nada fue un castigo. Y tampoco fuiste la oveja negra sin motivo. Fuiste la pieza exacta que tu linaje necesitaba para poder ver lo que llevaba generaciones escondido. Tu familia no es el lugar donde simplemente creciste. Es el escenario donde tu alma eligió despertar. Sé que hay historias que duelen, infancias que marcaron, palabras que todavía pesan, heridas que se sienten recientes, aunque hayan pasado décadas. Pero quiero que escuches algo con el corazón abierto. Lo que viviste no te definió, te preparó. A veces, cuando la vida se siente injusta, cuando miras hacia atrás y piensas, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué a mí? Hay una parte de ti que se encoge, que se duele, que se cansa. Y sin embargo, otra parte de ti, la parte sabia, la parte que siempre supo quién eres, susurra algo más. Porque podías con esto, porque viniste a transformarlo. Tu alma no eligió el camino más fácil, eligió el camino que podía abrir lo que estaba cerrado, el camino que podía romper patrones, el camino que podía iluminar lo que nadie antes en tu familia había podido mirar. Y sí, a veces ese camino fue oscuro, a veces fue solitario, a veces te sentiste fuera de lugar, distinto, incomprendido. Pero esa sensación no era un error, era una señal de que tú no viniste a repetir la historia, viniste a cambiarla. Y aquí viene la parte que muchos no saben y que puede transformar tu mirada para siempre. Tu alma no eligió a tu familia por lo que ellos eran, sino por lo que tú necesitabas recordar a través de ellos. Tu madre, con todo lo que fue y todo lo que no pudo ser, fue un espejo de tu sensibilidad. Tu padre, con su presencia o con su ausencia, fue un puente hacia tu fuerza. Tus hermanos, tus abuelos, tus raíces, fueron piezas de un rompecabezas que solo tu alma podía completar. Quiero que escuches con mucha atención.
En un momento voy a revelarte cuál es el verdadero motivo por el que tu alma eligió repetir exactamente las heridas que más te dolieron. No fue castigo, no fue coincidencia, fue un propósito profundo que lleva tu nombre. Pero antes necesitas comprender esto. La vida nunca te puso en un lugar donde tu alma no pudiera florecer. Incluso si creciste entre sombras, incluso si hubo silencios que te marcaron, incluso si a veces te preguntaste si merecías algo mejor, tu alma siempre supo lo que hacía, porque naciste justo donde necesitabas estar, para convertirte en quien viniste a ser. Hay un momento que no recordamos con la mente, pero que el alma guarda intacto. Un instante silencioso, anterior al cuerpo, anterior al nombre, anterior incluso a la primera respiración. Un lugar donde no existe el tiempo, donde nada pesa, donde todo es claridad. Ahí, en ese espacio invisible, comienza la historia de tu familia. Imagina ese escenario por un momento, un espacio amplio, luminoso, tan sereno que nada duele y nada falta. Ahí está tu alma, completa, consciente, observando la vida que está por venir, observando tu linaje como quien abre un libro antiguo, página por página, historia por historia, herida por herida. Y tu alma ve cosas que tú no recuerdas, los miedos que tu padre nunca dijo, las carencias que tu madre aprendió a callar, las emociones que tus abuelos arrastraron sin entender. Ve patrones que se repiten como ecos. Ve silencios que se heredaron sin mala intención. Ve nudos que nadie pudo desatar. Y aún así, tu alma no se asusta, no huye, no se arrepiente. Solo respira y elige. Porque en ese lugar donde todo es claro, tu alma entiende algo que hoy quizás sigues buscando, que cada familia es un portal para la evolución y que tú necesitabas precisamente ese portal. Aquí entra la imagen que quiero que sientas. Tu alma extendiendo la mano hacia la historia de tu linaje, no para sufrirla, sino para transformarla, eligiendo descender no donde todo era perfecto, sino donde tu presencia sería medicina, donde podrías ver, comprender y liberar lo que nadie antes pudo. Ese fue el pacto. Y para que lo entiendas con más claridad, déjame contarte una historia corta. Había un alma que observaba a una futura familia marcada por generaciones de distancia emocional. Un abuelo rígido, un padre callado, un hijo que creció creyendo que sentir era peligroso. Ese linaje estaba cansado, agotado de repetir lo mismo. Y entonces esa alma dijo: yo iré ahí, yo recordaré lo que ellos olvidaron, yo traeré sensibilidad donde hubo miedo. Nació en esa familia y aunque durante años se sintió diferente, un día entendió: no estaba ahí para encajar, sino para abrir una puerta. Algo parecido ocurrió contigo. No llegaste para ser copia de nadie, sino para ser la persona que finalmente veía lo que todos antes pasaron por alto. Y ahora escucha esto, porque es importante. En unos minutos voy a revelarte cuál es la primera señal interna que confirma que tu alma realmente eligió tu historia familiar. Es una señal sutil, pero poderosa. Y cuando la reconozcas, vas a comprender por qué nada de lo vivido fue en vano. Porque el pacto no fue castigo, fue un acuerdo de crecimiento, un compromiso entre tu alma y tu linaje, un inicio silencioso que hoy comienza a recordarte quién eres. Hay una pregunta que muchas personas cargan en silencio. ¿Por qué tuve la madre que tuve? No desde la culpa ni desde el reproche, sino desde la necesidad honesta de entender por qué esa presencia marcó tanto la vida. Y cuando miras la historia desde el alma, la respuesta es más profunda de lo que imaginas. La madre que te tocó
no fue un accidente, no fue un giro al azar del destino. Fue una elección que tu alma hizo mucho antes de nacer, y no la elegiste por lo que parecía, sino por lo que despertaría dentro de ti. Porque la verdad es que nadie llega a esta vida con una madre perfecta. Cada madre es humana, con su luz y con sus sombras, con sus intentos y con sus límites. Y tú, desde un plano que ya no recuerdas, sabías exactamente qué parte de ti iba a despertar con ella. Tal vez creciste con una madre que estaba, pero no estaba del todo. Una madre que te dio lo que pudo, pero que no siempre tuvo la fuerza para darte más. Una madre que amaba con el corazón, pero que cargaba heridas que nunca supo nombrar. O quizás tu madre fue exigente, dura, impaciente, tan cansada emocionalmente que sus palabras dejaban marcas sin intención. Tal vez fue una mujer que había aprendido a sobrevivir, no a sentir. Y cuando tú llegaste, heredaste tanto su amor como sus silencios. Ahora escucha algo que tal vez nunca te dijeron. No elegiste a tu madre para repetir su dolor. La elegiste para comprender algo que estaba dormido dentro de tu linaje. Tu alma vio sus vacíos, vio sus miedos, vio aquello que ella nunca pudo cortar y aún así dijiste, ahí voy, ese será mi hogar, esa será la historia donde recordaré mi propia verdad. Imagina por un momento a esa mujer antes de ser madre, una niña que también tuvo que aprender a callar para no ser rechazada, una joven que cargó con expectativas que nunca pudo cumplir, una mujer que nadie escuchó cuando más lo necesitaba. Y un día, sin saber cómo, la vida le puso en las manos la responsabilidad de cuidarte. Pero nadie le enseñó cómo hacerlo sin repetir lo que vivió. Su maternidad no fue un manual, fue un intento. Y dentro de ese intento, tú comenzaste a descubrir quién eras. Para entenderlo mejor, piensa en esta historia. Había una persona que creció con una madre distante, que parecía amar desde lejos. Cada abrazo era corto, cada palabra afectuosa tenía un peso extraño, como si costara decirla. Durante años, esa persona sintió un hueco inexplicable y pensó que el problema estaba en ella. Pero un día, mirando fotos antiguas, notó algo distinto, la misma distancia en los ojos de su madre cuando aún era niña. Ahí entendió algo que cambió todo. La frialdad que había recibido no nació con ella. Era un eco antiguo, una repetición de heridas que su madre también había sufrido. Y de pronto, lo que antes era reclamo se convirtió en comprensión, no para justificar el daño, sino para liberar el peso. Porque al ver la herida, también vio la razón por la que ella había llegado a ese linaje, para sentir lo que nadie había querido sentir, para mirar lo que nadie había podido mirar, y para romper el círculo que tantos antes habían repetido sin saberlo. Algo similar vive dentro de ti. No importa cómo haya sido tu madre, cariñosa, lejana, protectora, exigente, ausente, presente a medias. Siempre hubo una razón profunda detrás. Tu alma no buscó comodidad en ella, buscó despertar, buscó un espejo, buscó la clave que estaba escondida en su forma de amar o de no amar, o de intentar amar como podía. Tal vez tu madre fue la que te enseñó a ser fuerte porque ella nunca pudo permitirse ser débil. O quizás te enseñó a ser sensible porque su propio dolor estaba enterrado. Tal vez su dureza te enseñó a poner límites, o su fragilidad te enseñó a ser compasivo. Tal vez sus silencios te hicieron buscar tu propia voz, o su caos te llevó a crear el orden que ella nunca tuvo. Cada gesto suyo, incluso los que dolieron, abrió en ti una puerta que te acercó a tu verdadera esencia. Y aquí llega algo que tu alma ha intentado decirte desde hace tiempo.
nunca fuiste un error en la vida de tu madre. Aunque ella no supiera cómo amarte, tu presencia movió dentro de ella cosas que estaban dormidas. Y aunque no lo diga, aunque no lo entienda, aunque jamás lo exprese, tu llegada cambió su historia. No llegaste a su vida para ser una carga. Llegaste para despertar memorias, para iluminar rincones que ella misma había olvidado, para enseñarle lo que no aprendió de niña, para recordar lo que su corazón había dejado de sentir. Y antes de que te vayas de esta idea, escucha esto. En los próximos minutos entenderás por qué la herida que más dolió con tu madre es al mismo tiempo la brújula espiritual más grande que tu alma tiene. Una guía silenciosa que, si aprendes a mirarla, te muestra el propósito real de tu camino. Porque elegir a esa madre no fue un castigo, fue un acto de valentía, fue un acuerdo profundo y fue el inicio de una transformación que solo un alma como la tuya podía sostener. Hay algo que muy pocas personas se atreven a preguntarse en serio. ¿Por qué me tocó este padre? No desde el juicio, ni desde la culpa, ni desde la idea de que él debería haber sido distinto, sino desde ese lugar profundo donde se busca significado, sentido, coherencia interior. A veces duele aceptar que la figura paterna no siempre fue un refugio. A veces el padre fue distante, frío, rígido, silencioso o simplemente ausente. Otras veces estuvo ahí físicamente, pero emocionalmente parecía vivir en otro mundo. Y en ocasiones, la exigencia, la crítica o la dureza se colaban en la casa como si fueran parte natural del aire. Pero la verdad que tu alma guarda es otra. No elegiste a tu padre para romperte, lo elegiste para encontrarte. Porque la herida paterna no solo duele, también revela. Revela partes profundas de tu identidad, de tu fortaleza, de la forma en que te miras y en la que te tratas. El padre, con todo lo que pudo dar y con todo lo que no supo ofrecer, fue una pieza clave en tu despertar. Piensa en esto un momento. ¿Qué parte de ti se activó gracias a la forma en que él era? ¿Qué emoción nació en ti al sentir su ausencia o su distancia? ¿Qué fuerza tuviste que desarrollar cuando no encontraste en él la calidez que necesitabas? A veces, la vida te hace construir alas precisamente porque no tuviste un hombro donde caer. Imagina ahora a ese hombre antes de ser padre, un niño intentando comprender un mundo que tampoco siempre fue amable, un joven cargando expectativas que nadie le enseñó a manejar, un adulto intentando ser fuerte porque así le dijeron que debía ser. Y un día, la vida lo puso frente al desafío de acompañarte, pero nadie le enseñó cómo hacerlo sin repetir lo que vivió. Su rigidez, su distancia, su silencio, no nacieron contigo. Eran sombras que él mismo heredó, sombras que lo hicieron construir una armadura tan gruesa que a veces te quedaba imposible llegar a su corazón, pero tu alma lo vio desde otro lugar, desde ese espacio antes de nacer donde todo es claro. Y ahí dijiste, ese es el Padre que me mostrará aquello que necesito recordar. Ese es el hombre cuyo espejo me ayudará a ver mi verdadera fuerza. Para comprenderlo mejor, escucha esta historia. Había una persona que creció con un padre rígido, que nunca expresaba afecto. Era un hombre de normas, de silencios largos, de miradas que parecían evaluar todo. Su hijo o su hija intentaba una y otra vez ganarse su aprobación, pero nada parecía suficiente. Durante años creyó que algo estaba mal en él, o que tal vez no merecía cariño. Pero un día, después de una conversación inesperada, supo algo que jamás había imaginado. Su padre también había crecido con un hombre igual de rígido, igual de silencioso,
igual de duro consigo mismo. Había sido educado para no llorar, para no mostrar miedo, para no pedir ayuda. Y en ese instante, la historia de su familia se mostró clara. Lo que parecía rechazo no era falta de amor, era falta de permiso para sentir. Lo que parecía frialdad no era desinterés, era sobrevivencia. Y lo que dolió tanto no había nacido en el presente, sino muchas generaciones atrás. Ese día comprendió que él no había fallado como hijo. Simplemente estaba frente a un padre que nunca aprendió a ser libre. Y con esa comprensión, algo interno se liberó para siempre. Algo parecido puede estar guardado en tu historia también. No importa cómo haya sido tu padre, amoroso, distante, exigente, amable, ausente, presente, impredecible o incapaz de mostrar ternura. Siempre hubo un propósito profundo detrás. Tu alma no lo eligió por su perfección. Lo eligió por la parte de ti que iba a despertarse gracias a él. Quizás su ausencia te enseñó a buscar en ti mismo lo que no encontraste afuera. Quizás su crítica te llevó a reconocer tu propio valor cuando nadie lo validó. Quizás su dureza te mostró cómo construir tu sensibilidad sin miedo. Quizás su silencio te enseñó a escuchar tu propia voz. O quizás, simplemente, su humanidad te reveló tu capacidad de amar de una forma que él nunca recibió. Y aquí hay algo que pocos se atreven a ver. A veces, el alma elige un padre que no sabe dar amor, para aprender a darlo sin herirse. A veces, el alma elige un padre que exige demasiado, para descubrir que no necesitas ganarte la vida con méritos. A veces, el alma elige un padre distante, para recordar que la presencia interna es más poderosa que cualquier presencia física. Ese hombre que fue tu padre, con su historia, con sus miedos, con las palabras que nunca dijo y los abrazos que nunca dio, fue la primera oportunidad que tu alma tuvo para verse a sí misma, para entender qué necesitaba sanar, para despertar la fuerza que él nunca pudo mostrar. Y no importa cuántas veces te hayas preguntado, ¿por qué él? Hoy tu alma quiere decirte esto. Lo elegiste porque su historia contenía la llave que abriría la tuya. Lo elegiste porque su sombra iluminaría tu camino. Lo elegiste porque, de alguna manera, él te mostraría quién viniste a ser. Y antes de continuar, detente un segundo. ¿Qué emoción se activó en ti al escuchar esto? Sea cual sea, no la ignores, porque en unos minutos vas a comprender la razón más profunda por la que su presencia o su ausencia moldeó tu destino espiritual. Y entender eso cambiará para siempre la manera en que miras tu propia historia. Hay un momento en la vida en el que uno siente que está cargando algo que no comenzó con uno mismo, una emoción que no encaja con la historia personal, una tristeza que aparece sin motivo claro, un miedo que parece venir de muy atrás, como si la vida te hubiera entregado una llave para abrir una puerta que otros evitaron toda su vida. Y esa sensación no es imaginación, no estás exagerando, no estás siendo sensible de más. Lo que estás sintiendo es la herida principal que tu linaje no pudo sanar. Todos los linajes, sin excepción, cargan una herida dominante, una marca emocional que atraviesa a padres, abuelos, bisabuelos, hombres y mujeres por igual. Una herida que viaja silenciosa, escondida en gestos, en miradas, en historias no contadas, en decisiones que parecieron normales, pero que estaban guiadas por el miedo. Tal vez en el linaje femenino hubo generaciones enteras de mujeres que aprendieron a callar, mujeres que amaron desde el sacrificio, mujeres que cuidaron a todos menos a sí mismas, mujeres que confundieron amor con aguantar, mujeres
que nunca tuvieron un espacio para llorar sin sentirse débiles. Y tú naciste con un corazón tan atento que heredaste todos esos silencios sin que nadie te los nombrara. O tal vez en el linaje masculino hubo hombres que crecieron creyendo que la dureza era la única forma de sobrevivir. Hombres que no podían llorar. Hombres que se escondían detrás del trabajo, del control o del silencio porque era la única forma que conocían para no desmoronarse. Hombres que nunca recibieron un abrazo sin condiciones. Y tú heredaste esa rigidez sin quererlo, como si al nacer te hubieran dicho, aquí también hay algo pendiente. Míralo con calma, sin juicio. La herida que más te duele no nació contigo. Entró en ti como una semilla antigua, una memoria que necesitaba por fin ser vista. Hay algo que quiero que escuches con mucha suavidad. No eres el origen de tu dolor, eres el canal que puede transformarlo. A veces cargaste culpas que no eran tuyas. A veces sentiste vergüenzas que no correspondían a tu historia. A veces lloraste por cosas que ni siquiera sabías nombrar. Y aún así, creíste que todo venía de ti. Pero no, mucho de lo que sientes viene de vidas anteriores a la tuya, de corazones que nunca tuvieron espacio para sanar, de generaciones que aprendieron a apretar los dientes en vez de sentir. Por eso tu alma eligió este linaje. Porque en ti había algo distinto, una sensibilidad que ellos no tuvieron permiso de mostrar, una fuerza que ellos no supieron usar, una conciencia que ellos no pudieron desarrollar. Tú eres la primera persona en tu familia que puede ver la herida con claridad, la primera que siente el peso, pero también la primera que tiene el lenguaje para soltarlo. Por eso duele tanto a veces, porque cuando eres el punto de inflexión, la vida te entrega el paquete completo, lo propio y lo heredado. Ahora haz una pausa, inhala despacio. Piensa en eso que más te ha costado a lo largo de tu vida. La dificultad para poner límites, el miedo a no ser suficiente, la necesidad de demostrar todo, la tendencia a cargar con los demás, la sensación de abandono, la búsqueda constante de aprobación, la rabia contenida, el vacío emocional que aparece de vez en cuando. Cualquiera de esos dolores viene de una raíz más profunda de lo que imaginas. Y aquí quiero darte una frase espejo. Lo que más te lastima hoy es lo que más necesitaba ser liberado en tu linaje, lo que más te despierta, lo que más te confronta, lo que más te rompe, es precisamente la herida que tu familia nunca pudo mirar de frente. Y ahora escucha esto con atención. En unos minutos vas a descubrir por qué tú, entre todas las personas de tu familia, fuiste quien tuvo la fuerza para sentir lo que nadie quiso sentir. No fue casualidad que nacieras con esta sensibilidad, con esta luz, con esta conciencia. Hay una razón profunda que estás a punto de entender, porque la herida principal de tu linaje no te eligió para destruirte, te eligió porque eras el alma capaz de transformarla. No para repetir la historia, sino para cerrarla, no para perpetuar el dolor, sino para darle un destino distinto. Y aunque a veces has sentido que duele demasiado, que pesa demasiado o que exige demasiado, la verdad es que no estás cargando esta herida para sufrirla, sino para liberarla. Tu alma no vino a continuar el dolor, vino a poner un punto final. Y ese momento comienza ahora. Hay una sensación que muchas personas llevan dentro sin saber explicarla. La sensación de haber nacido entre dos mundos. Como si una parte de ti perteneciera a la historia de tu familia y otra parte estuviera destinada a cambiarla para siempre. Esa sensación no es imaginación, no es exageración. Es la señal más clara
de que tu alma llegó para ser un puente entre generaciones. Un puente no es de dónde viene, ni tampoco es a dónde va. Un puente conecta, une, transita lo que otros no pudieron. Abre caminos que antes parecían imposibles, y eso, de manera silenciosa, es lo que has hecho tú desde que llegaste a esta vida. Piensa en tu familia por un momento. Detrás de ti hay historias que no viviste, pero que te habitan. Miedos que no empezaron contigo. Silencios que no nacieron en tu boca. Formas de amar que aprendiste sin que nadie te las explicara. En muchos linajes, durante años, las emociones quedaron atrapadas. Los abuelos no podían llorar. Los padres no podían hablar. Los hijos crecían creyendo que sentir era un riesgo. Y así se repetían los mismos patrones como si fueran parte del destino. Hasta que naciste tú. Quizás desde pequeño o pequeña percibiste demasiado. Notabas la tensión antes de que alguien hablara. Sentías la tristeza que nadie mencionaba. Te dolían cosas que otros pasaban por alto. O tal vez eras la persona que mediaba, que conciliaba, que veía lo que nadie quería mirar. Durante años pensaste que eso era un peso, que te tocaba cargar más que los demás, que había algo extraño en tu forma de sentir. Pero no, esa sensibilidad no era un error, era una brújula. La brújula que te mostraba que tú venías a transformar lo que otros no pudieron sanar. Para entenderlo mejor, imagina esta escena. En una familia, por generaciones, hablar de lo que se sentía estaba prohibido. Los problemas se escondían, las lágrimas se guardaban, la vida se vivía en silencio. Hasta que un día nació alguien distinto. Esa persona no podía evitar preguntar, sentir, cuestionar. Se convertía en el centro emocional sin proponérselo. Y aunque a veces se sentía sola, un día entendió algo esencial. Su manera de sentir no venía a encajar, venía a abrir, venía a mostrar una verdad que nadie antes había podido mirar. Eso mismo vive en ti. Eres la persona que mira lo que otros evitaban. Eres quien se atreve a detenerse donde otros pasaban de largo. Eres quien rompe un patrón simplemente por elegir una forma distinta de amar, de hablar o de sentir. Lo que tú haces diferente no es casualidad. Si pones límites que nadie antes ponía, si expresas lo que otros callaron, si te das permiso de sanar lo que los demás normalizaron, si buscas respuestas donde antes había silencio, ahí está tu misión. Ser puente no significa cargar con todo, significa abrir un camino nuevo, significa honrar lo anterior, pero no repetirlo. Significa liberar a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Mira esta imagen final, tu alma en medio de dos orillas. Detrás, las historias que te formaron. Delante, las vidas que se verán distintas gracias a lo que tú has decidido sanar. Y tú, justo en el centro, sosteniendo una luz que no existía antes de ti. Ese es tu papel. Eres el puente que une lo que fue con lo que por fin puede ser. Cuando un alma elige un linaje, no lo hace solo por las heridas que encontrará ahí. Lo hace también por los aprendizajes profundos que podrá despertar gracias a esas mismas heridas. Y aunque a veces cuesta verlo, tu historia familiar contiene 4 aprendizajes que han guiado tu vida desde el principio. El primero es el aprendizaje del valor propio. En muchas familias, durante generaciones, el amor se dio a medias. Se otorgaba bajo condiciones, méritos o silencios, y los niños crecían creyendo que tenían que ganarse todo: atención, afecto, mirada, reconocimiento. Si esa sensación estuvo presente en tu vida, no fue para hacerte dudar de ti, fue para que un día descubrieras que tu valor no necesitaba permiso,
que no nacía de lo que hacías, sino de lo que eras. Este aprendizaje te enseñó que tu dignidad no depende de nadie y que el amor que buscabas afuera debía comenzar por dentro. El segundo aprendizaje es el del límite sano. Muchos linajes crecieron sin noción de frontera emocional. Había invasión, control, expectativas pesadas, o lo contrario, abandono, desorden, caos. Si tú fuiste quien aprendió a decir no, quien marcó distancia, quien eligió proteger su paz aun cuando no lo entendieran, entonces activaste un aprendizaje que nadie antes pudo sostener. Tus límites no fueron rebeldía, fueron sanación. Fueron el puente entre lo que tu familia fue y lo que necesitaba aprender. El tercer aprendizaje es el de la voz auténtica. En muchas familias, la verdad quedó enterrada. Había secretos, temas prohibidos, emociones escondidas. Y tú naciste con una voz que, aunque a veces tembló, siempre buscó decir algo verdadero. Tal vez expresaste lo que otros callaron o sentiste lo que nadie mencionaba. Tal vez te convertiste en la primera persona de tu linaje capaz de nombrar lo que dolía. Ese acto, por pequeño que parezca, es una liberación ancestral. Cuando una persona se atreve a hablar con claridad, toda la historia familiar respira. Y el cuarto aprendizaje es el del amor consciente, un amor distinto al que viste. Un amor que no es sacrificio, ni control, ni dependencia. Un amor que nace desde la presencia y no desde el miedo. Si en tu vida has buscado amar diferente, aunque a veces te haya costado, ese impulso viene del alma. Es la señal de que viniste a transformar la forma en que tu familia entiende el cariño. Para algunos fue amar con más suavidad, para otros amar con más firmeza, para todos amar con verdad. Estos 4 aprendizajes no aparecieron por accidente. Son la huella que tu alma dejó al entrar en tu linaje, la prueba silenciosa de que no viniste a repetir la historia, sino a elevarla. Y en un momento vas a comprender cómo estos aprendizajes revelan el propósito verdadero por el que llegaste a tu familia, un propósito que quizás siempre intuías, pero que hoy comenzará a tener sentido. Hay momentos en la vida en los que uno siente que la familia no solo te formó, sino que también te rompió en lugares que llevas años intentando comprender. Esos espacios internos donde algo dolió demasiado, donde algo faltó, donde algo se quebró sin hacer ruido. Y por más que avanzas, vuelves a encontrar la misma grieta, la misma pregunta, el mismo eco. ¿Por qué tuve que vivir esto? Y aunque a primera vista pareciera que esas heridas fueron una injusticia, hay una verdad más profunda que tu alma ha intentado mostrarte desde siempre. Lo que te rompió también te preparó. Las heridas de la infancia no fueron castigos, fueron portales. Puertas que se abrieron exactamente en los lugares donde tu alma tenía que despertar, porque aquello que dolió tanto también fue lo que te obligó a crecer hacia adentro, a buscar respuestas más allá de lo evidente, a cuestionar lo que otros aceptaron sin pensar, a sentir lo que otros aprendieron a ignorar. A veces, la vida utiliza la falta de amor para recordarte que tú mereces más del que conociste. A veces, utiliza la ausencia para enseñarte a sostenerte. A veces, utiliza la crítica para impulsarte a descubrir tu valor. Y a veces, utiliza el silencio para revelarte tu propia voz. Por eso, aunque suene extraño, tu familia no te rompió para destruirte. Te rompió en los lugares donde iba a entrar la luz. Y aquí hay algo que tu alma sabe, aunque tu mente lo cuestione. No viniste a repetir la historia de tu familia, viniste a cerrarla. Cuando miras hacia atrás y ves patrones que se repiten,
conductas que se heredan, emociones que se transfieren como si fueran parte de la sangre. Puede que te preguntes por qué te tocó ser quien siente todo con tanta intensidad. ¿Por qué eres tú quien percibe lo que otros pasaron por alto? ¿Por qué a veces parece que cargas más peso que los demás? La respuesta es simple y profunda a la vez, porque tu alma fue la primera en tu linaje que tuvo la fuerza de intentar algo distinto. Tú no heredaste solo la herida, heredaste también la capacidad de sanarla. Esa diferencia que siempre sentiste, incluso desde pequeño, no era debilidad, era señal. Era el aviso silencioso de que tú viniste a hacer lo que otros no pudieron, a detener lo que se repetía, a poner un límite donde antes había resignación, a nombrar lo que se cayó durante generaciones, a liberar lo que había sido guardado durante demasiado tiempo. Y aunque haya momentos en los que sientas que no sabes por dónde empezar, hay algo que ya estás haciendo sin darte cuenta. Estás cambiando la historia simplemente por atreverte a mirarla. Tu propósito espiritual no está escondido en un destino lejano. Está justo ahí, en la forma en que eliges responder a lo que viviste, en cómo transformas la herida que recibiste, en cómo decides amar diferente, en cómo eliges hablar donde otros guardaron silencio, en cómo decides no repetir lo que te dañó. Ese es el propósito oculto que tu familia siempre reveló, aunque no lo supiera. Convertirte en el punto donde el dolor cambia de dirección. Mira tu vida con otros ojos por un momento. Piensa en esa sensibilidad que siempre te acompañó, en esa intuición que te guiaba incluso cuando eras demasiado pequeño para entenderla, en esa necesidad de buscar verdad, de cuestionar, de sanar. Nada de eso apareció porque sí. Todo eso nació como respuesta a la llamada de tu alma. Una llamada que decía: yo me encargo, yo siento, yo libero, yo transformo. Y lo que tu alma vino a entregar a tu linaje es más grande de lo que crees. Viniste a ofrecer una forma distinta de amar, una forma distinta de mirar, una forma distinta de ser. Viniste a recordar la sensibilidad que otros tuvieron que esconder. Viniste a traer la conciencia que tu familia nunca tuvo espacio para desarrollar. Viniste a caminar hacia adentro cuando todos caminaban hacia afuera. Viniste a romper un círculo que llevaba generaciones repitiéndose, sin culpa, sin explicación, sin alivio. Y aunque a veces el camino parezca demasiado pesado, lo cierto es que no estás solo. Detrás de ti hay cientos de vidas que no pudieron hacer lo que tú estás haciendo ahora. Personas que sobrevivieron como pudieron, que amaron como supieron, que no tuvieron las herramientas para sanar lo que tú estás aprendiendo a sanar. Y delante de ti están todas las vidas que serán distintas gracias al trabajo silencioso que haces hoy. Hijos, sobrinos, nietos, seres que aún no existen, pero que un día nacerán en un linaje más libre, porque tú tuviste el valor de mirar tu historia sin cerrar los ojos. Esa es la misión real, ser la persona que abre el espacio para una nueva forma de vivir el amor. No necesitas ser perfecto para lograrlo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas seguir caminando con conciencia, seguir mirando con honestidad, seguir soltando lo que pesa, incluso si es poco a poco. Seguir eligiendo la vida que tu alma sabe que merece. Porque tu propósito espiritual no está en cambiar a tu familia, está en cambiar la manera en que tú cargas tu historia, en dejar de vivir desde la herida para vivir desde la verdad, en reconocer que lo que viviste no te definió, te moldeó y que ahora, desde este punto del camino,
tienes la capacidad de hacer algo que nadie antes en tu linaje pudo hacer. Liberar. Libera el miedo que no era tuyo. Libera la culpa que heredaste sin querer. Libera las palabras que nunca se dijeron. Libera la necesidad de repetir lo que ya no tiene sentido. Libera la versión de ti que aprendió a sobrevivir, para que pueda nacer la versión de ti que vino a despertar. Porque al final, todo esto se resume en una sola verdad luminosa. Tu alma no vino a ser prisionera de la historia de tu familia. Vino a transformarla. Y esa transformación, aunque a veces duela, es el regalo más grande que puedes entregar a tu linaje. Un regalo que viaja hacia atrás para sanar y hacia adelante para liberar. Un regalo que comienza contigo, aquí y ahora, y que cambia para siempre la forma en que tu historia continuará. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Dice que no huyes de tu historia. Dice que estás dispuesto a mirar adentro incluso cuando duele. Dice que tu alma está despierta, atenta y lista para comprender lo que por años parecía incomprensible. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, algo dentro de ti se movió. Una emoción antigua, una memoria borrosa, una sensación que no sabías que seguía viva. Tal vez fue tristeza o alivio o una mezcla de las dos. Tal vez fue la certeza silenciosa de que esto no era nuevo para tu alma, de que, de alguna manera, ya habías escuchado estas verdades antes, porque este mensaje no viene a cambiar lo que viviste, viene a cambiar la forma en que te miras ahora. Viene a recordarte que no fuiste víctima del azar, fuiste alma en camino, alma consciente, alma valiente, alma que eligió su historia no para sufrirla, sino para trascenderla. Mira tu vida por un instante desde arriba, como si tu alma la observara desde aquel lugar sin tiempo. Ves a ese niño o esa niña intentando entender un mundo lleno de sombras y luces. Ves las heridas que marcaron tu sensibilidad. Ves los silencios que te enseñaron a escuchar. Ves la ausencia que te hizo buscar dentro de ti. Ves la dureza que te obligó a encontrar tu suavidad. Ves la distancia que te llevó a crear tu propia forma de amar. Cada tramo del camino tuvo un propósito. Nada fue al azar. Ni tu madre, ni tu padre, ni el rol que ocupaste en tu familia, ni el dolor que heredaste, ni la fuerza que descubriste, ni la sensación de haber sido siempre distinto. Esa diferencia no fue un castigo, fue un llamado. El llamado de un alma que vino a cerrar una historia antigua, que vino a cambiar la dirección de un linaje entero, que vino a liberar lo que llevaba demasiado tiempo atrapado. Y lo más hermoso es que incluso en los días en los que sentiste que no podías más, estabas cumpliendo tu misión. Incluso cuando te sentiste perdido, estabas avanzando. Incluso cuando creíste que te habías roto, estabas tomando forma. Porque el despertar no ocurre sin sacudir lo que está dormido. Y tú has despertado. Ahora respira hondo. Coloca tu mano sobre tu pecho si lo deseas. Y siente este pensamiento como si viniera de la voz más sabia dentro de ti. No estás aquí para repetir tu historia. Estás aquí para transformarla. Lo que hiciste hasta hoy ya cambió tu camino. Y lo que hagas a partir de ahora cambiará los caminos que vendrán después de ti. Si algo en este mensaje tocó tu alma, si movió una memoria, si iluminó un rincón que necesitaba ser visto, te invito a dejarlo escrito en los comentarios. No importa si es una frase o una historia completa. A veces, compartir libera. A veces, compartir sana. Y tus palabras pueden ser el espejo que otra persona necesita. Y si sentiste que este espacio te abrazó, te acompañó, o te recordó algo que habías olvidado,
Puedes suscribirte para seguir recibiendo mensajes que hablen el lenguaje del alma. Este lugar existe para eso, para que tu historia encuentre sentido, para que tu corazón tenga un refugio, para que tu alma recuerde lo que siempre supo. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte a través de estas palabras. Gracias por honrar tu camino, tu herida, tu transformación. Nos encontramos en el próximo mensaje del alma.